Conformación de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene y elaboración de actas de recorridos. El objetivo de esta explicación es que ustedes conozcan de manera muy simple, muy clara y muy general a qué nos referimos con la conformación de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Como antecedente, es importante mencionar que la conformación de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene tiene su fundamento en la ley y de manera particular en la norma oficial mexicana número 19, que ustedes pueden consultar vía internet o en cualquiera de los archivos que está anexo a este contenido. Y para esto es importante destacar que es una obligación de los patrones establecer las comisiones mixtas de seguridad e higiene en cada centro de trabajo. Y antes de entrar de lleno a la manera en la que se conforma la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, es importante revisar algunos conceptos con los que vamos a trabajar más adelante. Entonces, en primera instancia, debemos destacar que existe un concepto que se llama accidente de trabajo. El accidente de trabajo se define como una lesión física o funcional, inmediata o posterior o incluso la muerte, que se produce en el ejercicio o por motivo del trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Todo lo que nos sucede en el trabajo que nos genera una lesión, en ese momento o incluso en un momento posterior o que puede derivar en la muerte, pues se considera un accidente. En este sentido, ¿cuáles pudieran ser ejemplos? Pues el resbalar desde el mismo nivel, si estamos hablando que caminamos, por ejemplo, en una oficina, el caer desde altura, si estamos hablando de una escalera, el que tengamos los dedos atrapados por alguna máquina, también puede ser un accidente, porque todos ellos se desenvuelven producto del ejercicio o por motivo del trabajo que estamos desempeñando. El segundo término es el de actos inseguros. Los actos inseguros son acciones, son conductas que realiza el trabajador y que implican una omisión o una violación a un método o a una medida de seguridad. En este sentido, es muy importante destacar la parte de la omisión o violación a un método o medida de seguridad, porque quiere decir que nosotros no actuamos de una manera segura o nuestro comportamiento no ha sido seguro en el trabajo. Un ejemplo de esto puede ser cuando las personas que realizan manejo manual de carga pues no usan su faja adecuadamente o no usan la técnica adecuada de carga manual, sino que más bien se agachan para poder tomar los objetos pesados. Otra de estas conductas podría ser jugar en el trabajo, escuchar música con audífonos mientras están realizando, por ejemplo, diferentes tipos de labores dentro de un centro de distribución en donde debemos de estar atentos de todas las señales del montacargas, alarmas, etc. Y uno más puede ser el hecho de la distracción. Entonces, en este sentido, los actos inseguros pueden manejarse de manera muy amplia, pero refieren de manera particular a aquellas conductas o acciones que los trabajadores realizan y en donde omiten o violan los métodos o medidas de seguridad. Otro concepto importante son los agentes. ¿A qué nos referimos con esto? Son elementos físicos, químicos o biológicos que pueden afectar la vida, salud e integridad física de los trabajadores. Y para ser un poquito más concretos, nos podemos encontrar con que los agentes pueden ser, por ejemplo, el estar en contacto con sustancias químicas durante un tiempo prolongado de exposición sin contar con un equipo de protección personal adecuado, el estar manipulando ácidos, otras sustancias como cloro, solventes, o bien, por ejemplo, estar expuesto a polvos químicos o simplemente al polvo durante un tiempo prolongado, ruido, luz, etc. Esos son los agentes que nosotros podemos encontrar. Un concepto más refiere a las condiciones inseguras, y la norma nos indica que estas son las derivadas de la inobservancia o desatención de las medidas establecidas como seguras, y que pueden conllevar un incidente, accidente, enfermedad de trabajo o daño material al centro de trabajo. Con esto nos referimos a que son aquellas condiciones en donde una persona no puso atención o
no tomó en cuenta la observación que se le había hecho con anterioridad para mejorar. Por ejemplo, el poner muchos contactos dentro de un multicontacto, conectar muchos cables, es una condición insegura. Otra condición insegura puede ser, por ejemplo, dejar escaleras manuales o móviles en medio de un pasillo en donde la gente generalmente transite. Entonces esa es una condición insegura. El hecho de que estemos usando escaleras rotas, de que nuestro equipo de protección personal ya no se encuentre en buen estado y nosotros lo sigamos ocupando, el no contar con las herramientas adecuadas y en este hecho nuestro material está roto, está dañado, es viejo y más o menos lo hemos reparado de acuerdo a lo que nosotros consideramos, pero no ha sido precisamente un mantenimiento adecuado que le hemos dado a nuestro equipo de trabajo, a nuestras herramientas. El hecho, por ejemplo, de tener goteras y que éstas generen charcos por donde nosotros pasamos que nos puedan generar una caída, también se considera una condición insegura. Otro concepto muy importante son las condiciones peligrosas. Son las propias de las instalaciones, procesos, maquinaria, equipo, herramientas y materiales que pueden provocar un incidente, accidente, enfermedad de trabajo o daño material al centro de trabajo. Con esto queremos decir que las condiciones peligrosas no son precisamente generadas por alguna situación de descuido o desatención, inobservancia, como se mencionaba en las condiciones inseguras, sino que más bien estas son propias de los procesos que se realizan dentro de un trabajo. Por ejemplo, vemos la imagen de una cajera. Las cajeras pueden tener el descuido de, mientras cierran el cajón del efectivo, meter los dedos o dejar los dedos dentro del cajón y entonces que esto genere un accidente, que no sería propiamente una situación, una condición insegura porque la caja vamos a pensar que está en buen estado, sino que esta actividad y esta herramienta, esta maquinaria, provoca un accidente. Otro concepto importante es la enfermedad del trabajo. Es un estado patológico derivado de las acciones por motivo del trabajo. Queremos decir, en esta definición, que las enfermedades de trabajo, a diferencia de los accidentes, que se pueden observar perfectamente de manera inmediata o posterior a que se ha registrado un suceso, en las enfermedades de trabajo los síntomas se van acarreando poco a poco. Entonces, la manera que nosotros tenemos de detectar una enfermedad pues es a través del tiempo, cuando ya ha sucedido un número de situaciones con las personas, pero derivadas de un lapso de tiempo. Algunos ejemplos de enfermedades derivadas del trabajo puede ser la sordera, también la visión disminuida o las lesiones esquelético-musculares. Estas no se presentan de un día a otro, sino más bien son el resultado de una serie de actividades que se realizan en el día a día y que si no se detectan de manera adecuada, pues generan una enfermedad. Lo ideal sería que nosotros tuviéramos la capacidad como Comisión Mixta de Seguridad e Higiene de detectarlas en su momento para evitar que en un momento posterior puedan generar una enfermedad. El caso de, volvemos al ejemplo de las cajeras, en donde ellas están de pie, vamos a pensar 8 horas diarias, entonces esto les puede generar un padecimiento circulatorio, porque pues obviamente no existen algún tipo de actividades que les permitan descansar las piernas, caminar o hacer otro tipo de funciones y están de pie todo el tiempo. En este sentido tendría que hacerse algún plan preventivo para que las cajeras puedan mantener otro tipo de actividad física y evitemos en la medida de lo posible las enfermedades de trabajo. Los incidentes son acontecimientos que pueden o no ocasionar daños a las instalaciones, maquinaria, equipo, herramientas y o materiales utilizados. Los incidentes, a diferencia de los accidentes, pueden ser una manera de prever lo que nos puede pasar. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a pensar que estamos en una bodega y entonces nos damos cuenta que ante un movimiento en el rack en donde están ubicadas varias cajas, estas cajas se caen, se desploman, pero no pasó nada a nadie. Afortunadamente no teníamos trabajadores cerca y entonces las cajas únicamente se cayeron.
Vamos a pensar incluso que el material que tenían pues era lo bastante flexible como para no romperse. Y entonces no pasó a mayores, no hubo ningún tipo de lesión a los trabajadores y tampoco hubo pérdida del material de trabajo. Pero este incidente nos indica que el rack puede estar dañado, probablemente frágil, o las cajas estaban mal acomodadas, y nos da una idea de lo que puede suceder cuando una persona esté pasando por ahí. Entonces es una manera en la que nosotros tenemos de saber que se pueden prevenir los accidentes, porque ya nos sucedió que se cayeron las cajas. Entonces lo que deberíamos hacer como Comisión Mixta de Seguridad e Higiene es revisar cuál fue la causa del incidente y solucionar esta situación para evitar un accidente posterior. Y finalmente tenemos el concepto de riesgo de trabajo, que son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio de su trabajo. Nosotros debemos de procurar evitar en la mayor medida que estos accidentes y enfermedades ocurran, y es por esa razón que al personal se le dota de equipo de protección personal, que se realizan algunas actividades físicas en el caso de personal de oficina, como las pausas para la salud. Sin embargo, por el mismo tipo de actividad que realizan las personas, es probable que puedan tener algún tipo de accidente o de enfermedad. Vamos a poner el caso que estamos observando, que es el de personas que se encuentran en una torre y están realizando trabajos en altura. Ellos cuentan con todas las medidas de seguridad, sin embargo, es probable que por alguna razón puedan tener un accidente, aún con todas las medidas de seguridad. Se trata de exponer en la menor medida posible al trabajador a sufrir un accidente, pero aún con todas las precauciones pudiera surgir algún tipo de situación desafortunada y el trabajador pues está expuesto a todos estos riesgos.